Ya, vamos a partir de forma similar a lo que iniciamos, a como iniciamos el año. Vamos a iniciar con- Eso sería todo. Amarilla. Más o menos. Partimos desde su alcance de no tan grande. ¿Para qué tan grande? Eje X, eje Y. ¿Cómo se llama cada numerito que va a ir aquí? Tiene nombre. ¿Cómo se llama? Hola. Cambiaron, profe. ¿Te han escuchado que algunos se cortan el pelo, dicen, para andar más fresquito? Es mentira. Sí, ese corte. Joaquín me pegó el bicho. No. Jamás ¿Ah? Estamos recordando a Joaquín aquí, ya que no viene. En realidad no es más fresco así. Bien, no hay aislación. No hay aislación. No. Sí, fue terrible. No. Lo que pasa es que me corta el pelo mi hermano. Y yo no iba a coincidir con él hasta 2 semanas más. Y ya tenía el pelo largo. Así que opté por lo más rápido. Y yo mismo me corté el pelo. Me quedo parejito. Tampoco me interesa verte también. Hola, Rodrigo. Saludando a Rodrigo. Bueno, vamos a ver la rotación. La rotación, bueno, yo les dije antes que con un compañero nosotros nos habíamos inventado esta materia. ¿Ya? Y en la universidad nunca la vimos. Lo que yo les estoy explicando ahora lo digo solamente en un preuniversitario. Porque en clase no lo vimos. Pero saben que es bueno no verlo en clase y enfrentarse a los problemas. Es bueno. No piensen que es algo malo, es algo bueno. Porque si le hablan de traslación y le hacen vector, aunque no sepan qué es vector, pero el hecho de que le hagan una flechita ya les dice qué es lo que tienen que hacer. Si le hablan de rotación, el concepto más básico que tengan ustedes de rotación ya les va a ser suficiente. Y si le hablan de simetría eh, axial, ahí tienen que aprenderse la palabra. Axial, ¿saben lo que es? Axial. ¿Qué es axial? Ya, y para eso conviene saber un poquito de lenguaje. ¿Ya? A mí me gusta mucho el lenguaje, la parte matemática o lógica del lenguaje, esa es la que me gusta harto. Comprensión de textos, nulo. Pero en entender las palabras, eso me gusta mucho. Y axial, fíjense que ocupa, aquí voy a ver, A, X, I, A, L. Ahí dice axial. Oh, ¿sabían eso, cierto?
Así se escribe axial. La X. Esa X en el, suena más a una X latina. Pero el sonido no viene necesariamente del latín, sino que viene de antes, de una letra muy parecida que es así. Esa letra tiene dos posibles pronunciaciones. Una posible pronunciación es chi, y la segunda pronunciación es ki. Esas dos pronunciaciones. Y eso también se heredó en el español. En el español, la única forma, no es la única forma mencionarla como. Por eso hay un jugador de fútbol que se llama así. Bueno, exjugador de fútbol. ¿Y cómo se pronuncia eso? ¿Cómo le dicen a ese jugador que ocupaba la camiseta número 8 en Barcelona? Xavi. No Xavi. Xavi. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a esta pronunciación. Viene del griego. Pero también hay otra, que es la que nosotros ocupamos para otra palabra muy conocida. México, ¿o no? ¿Cómo se lee? México. No México. México. Porque está obedeciendo a esa otra pronunciación. Entonces la X no es necesariamente, sino que es sh, sh, o puede ser ya, esa J. Bueno, ahora, cuando nosotros obtenemos otras palabras, palabras derivadas que vienen de las mismas raíces que hay ahí de axial, aparece otra, una marca, axis. ¿Le suena eso? Axe, axe no sé. Eh, no sé de dónde es el axe, ni idea. Bueno, esas palabras tienen una raíz, ¿ya? Y las raíces, a veces, cuando van a formar nuevas palabras, empiezan a cambiar, a deformarse un poco las palabras. Especialmente si son irregulares. Así que quiero que por un momento entiendan que el español agarró como de todas partes y se hizo una sola lengua. Pero en eso de que agarró de otras lenguas, agarró una tremenda cantidad de formas distintas de transformar las palabras. Entonces, cuando hablamos de axial, lo vemos como una necesidad de decirlo de esa forma y no de la otra. Porque axial tiene que ver con puntos suspensivos. Paréntesis. Eh, ¿Cómo se llama eh, a lo que está relacionado a computación? ¿Relacionado a computación? ¿Cómo se llama la palabra que significa algo así como relacionado a la computación? ¿Relacionado a la informática? La informática. Pero relacionado a la computación. Si decimos que algo está relacionado a la computación, tal persona es un as relacionado a la computación. ¿Cómo sería esa palabra? En general. Eso tiene que ver con, eso se llama, o la palabra es computacional. Le colocamos un adjetivo, o sea, un adjetivizador al, lo que significa que está relacionado a tal cosa. ¿Ya? Por ejemplo, no se me ocurre nada. Eh, profesión, profesional. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, axial también tiene que ver con eso. Axial significa que está relacionado a algo. ¿A qué? Axial está relacionado a qué. Y ahora empezamos a buscar axial relacionado a axe. Acción. Acción con X. No, no es así, ¿cierto? No es acción con X. No, en el marco puede ser. Ya. Axial está relacionado con. Vamos a tomarnos de esta. ¿Ya? Con eje. Entonces, decir ejial sonaría rarísimo. ¿Sí o no? Decir ejial relacionado a los ejes. No. Es que ya tenemos una palabra. Es axial. Ya, esa es nuestra palabra. ¿Qué te dice Joaquín? ¿No? ¿Estás hablando con Joaquín? Claro, sí, sí, me imagino. ¿Qué te dice? Es su Dios. Ah, qué loco. Ay, sí. ¿Y se conectó Joaquín o no? ¿Está ocupado o no? No sé qué está diciendo. Entonces tiene que ser almuerzo. Dile que prepare el almuerzo para 10. Llevamos todo. ¿Ah? Llevamos todo. Llevamos esto. Y el hambre. Principalmente el hambre. Bueno, axial entonces con eje. ¿Se dan cuenta que es cosa de empezar a... Bueno, el hecho de conocer las palabras en realidad nos ayuda después a inventar de mejor manera. Créanme que yo soy de los que inventan. Porque no sé, imagínense saber tanto, es imposible. O sea, yo no voy a pasar mi vida entera estudiando. ¿Qué es lo que hago yo? Estudio la parte más chiquitita. Y con eso puedo inventar todo lo demás que los demás también inventaron. Que los demás lo inventaron. Claro, deducir. Claro. Esa es la palabra correcta. Deducir. Ah, a propósito, ustedes alcanzaron a ver lógica proposicional. Yo sabía que había un curso, porque en la Universidad de Concepción, ¿cierto? Derecho, Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción, en Derecho, no me acuerdo en qué año es, y no sé si es electivo, complementario o un ramo de la asignatura, que se ve lógica proposicional. En complementario. Lógica proposicional. Me gustaba mucho conversar con unos amigos, un amigo específico, que estudió Derecho, y con otro que estudió Filosofía. Y me gustaba hablar con ellos porque yo, o sea, me entendía con ellos. Yo hablaba mucho en la lógica, ellos me entendían en esa misma lógica. Era bien interesante. Salían unos temas bien extraños entre filosofía, matemáticas y derecho, unas cosas muy raras. Pero es bastante bueno. Ahora sí, rotación. Como les digo, esto lo inventamos con un compañero y bueno, en realidad lo que hacíamos era más raro, ni siquiera hacíamos los ejes. Lo único que hacíamos en una esquina del cuaderno, hacíamos esto. Hacíamos un punto en la esquina del cuaderno, así y así. Este era X, ese era Y. Y esto lo hacíamos moviendo el cuaderno. O la prueba, lo que nos pasara. Una esquina de una hoja, eso era todo lo que hacíamos. Pero vamos ahora a interpretarlo con un papelito. Primero que todo vamos a tener el punto A. ¿Ya? Ese va a ser el punto A. Que fíjense, lo que estoy utilizando es simplemente este papelito que me dice que para acá mide X. Aquí está X. Y para allá es Y. ¿Ya? Por conveniencia lo vamos a hacer con los dos valores positivos. Por conveniencia no. En realidad pueden ser positivos o negativos, pero después ir jugando con los signos, menos por menos dan más por menos dan menos por más. Ya, es un enredo. Entonces partamos con que los dos son positivos. Podrían estar en cualquier lado. Ya esto no es obligación de que esté ahí, podría estar acá el punto. O podría estar abajo el punto. Da lo mismo. El tema conviene partir de aquí porque así
se nos hace más fácil jugar con los signos. Solamente por eso. Porque si lo colocamos acá, tendríamos que pensar todo el rato que X es negativo. Entonces, si queda menos X, entonces es positivo, pero estoy viendo menos. Entonces, complica eso. ¿Ya? Para ahorrarnos ese trabajo de estar haciendo la transformación con los signos, pensémoslo así. Que partimos de un punto en el primer cuadrante. Esto se llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. La forma de colocar los números en los cuadrantes es desde todas positivas, aquí, y empezamos a contar en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer la transformación. Lo que vamos a hacer es girar, rotar es girar, y normalmente lo hacemos respecto del origen. A veces no respecto al origen, pero por ahora, para empezar, respecto al origen, es decir, de ese punto. El punto que nosotros le llamamos O. O también el 0, 0. Bueno, tenemos ese punto, lo vamos a rotar en 90 grados. ¿Qué significa eso? Que de aquí, ¿ya? Y esta figura que está así, me va a quedar al otro lado, pero siempre agarrándola yo de ese punto donde está en el origen. Y fíjense lo que me quedó acá arriba. ¿Qué valor voy a tener acá arriba? ¿Qué valor tengo ahí? Sí. ¿Qué era eso? ¿Ah? Y ahora es para acá. Y este de aquí hacia arriba sería X. Y este de acá sería Y, pero con el, como estamos a la izquierda, sería menos Y. ¿Cierto? ¿Se entiende? Si lo rotamos otra vez, van a ir cambiando los valores. Ya, ahora vamos a hacer el registro de eso, porque si no se nos va a olvidar. Entonces, si partimos del punto A, el punto A, X, Y. Esto está a los 0 grados. A los 90 grados vamos a tener un punto A', y ese punto A', ¿dónde va a estar? Va a estar, dijimos que estaba quieto y quedó acá. Quedó en ese punto de ahí. Sería menos I, fíjense que primero tomamos esta coordenada, menos I, coma, hacia arriba, X. Menos I, X a los 90 grados. Después, a los 180 grados, tenemos que volver a hacer un giro. Vamos a tener el punto, ya si este es el punto A, este es el punto A', sería el punto A', y ahora vamos a buscar otro punto. ¿Qué significa A'? Prima, la palabra prima, ¿qué significa? Prima, primera. ¿Ya? Los números primos son los primeros, en el sentido que generan otros. Prima, primera. Por lo tanto, si ahora yo voy a hacer aquí un A con dos comitas arriba, ¿cómo le llamo eso? Prima, me dijeron otro. No. ¿Cómo se llamaría? Prima, primera, segunda, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora giramos 90 grados más, siempre tomándolo aquí desde el vértice, perdón, desde el origen, y nos va a quedar aquí esta figurita. Ya. Hacia allá. Y ahora mide todo esto, ¿cuánto? Estamos acá, ¿cierto? Esto sería X, pero hacia la izquierda sería menos X. Y hacia abajo sería Y, pero como está hacia abajo, menos Y. Muy bien. Entonces sería el punto A segunda, A'. El A', ¿cuánto queda? Sería menos X, coma, menos Y. Y ahora, 270 grados. Estamos aquí. 90 grados más, ¿cierto? Hacemos un giro para acá y nos queda ahí. Así nos queda. Ahora, para la derecha queda en
y, es una y, perdón. Y para abajo queda claro, como es hacia abajo queda x, pero es hacia abajo, así que quedaría menos x. Entonces sería a los 270 grados, nos quedaría el punto A. ¿Cómo se llamaría esa? A tercera, bien. Sería A tercera. Y eso sería, dijimos que era, se me olvidó ya, era y, menos x. Y, menos x. Y a los 360 grados, es lo mismo que en los 0 grados. ¿Ya? En los 360 grados es lo mismo que lo que está ahí arriba. Pero vamos a verlo de otra manera. Bien. Mantiene signo. Celeste mantiene signo. Naranjo cambia signo. Bueno, esa es una arreglo entre nosotros. No tengo ninguno que es rojo. Normalmente tengo rojo para cambios de signo. Rojo como lo negativo, azul lo positivo. Aunque a veces lo frío es azul y lo caliente es rojo. Voy a tener que cambiar. Depende de la lógica, ¿cierto? Ahora, cuando vamos cambiando 90 grados, de 90 grados a 90 grados, miren el cambio que va jugando aquí. Ese de ahí se mueve para acá y mantiene su signo. Pero el otro toma ese que parte de ese valor se mueve hacia el primero, pero cambia signo. Después lo mismo, tomamos este, se mueve para allá, mantiene su signo. Tomamos este de acá, le cambiamos signo y se mueve al otro lado. Lo mismo hacemos después. Tomamos ese, mantenemos un signo y nos queda ese de ahí. Y después tomamos este de acá y adivinen, le cambiamos signo y de lado. Y después, para los 360 grados, ¿cómo tendría que quedar? Tengo que tomar este y dejarlo acá manteniendo el signo. Y tengo que tomar este de acá y mandarlo para allá y cambiarle el signo. Por lo tanto, me va a quedar en redoble de tambores. A los 360 grados, voy a anotarlo aquí, 360 grados, que va a coincidir con los 0 grados. Perdón por ocupar ese símbolo, no se me ocurre ningún otro, porque no es igual. Pero va a coincidir, entonces le puse ahí congruente. Ese cambia signo, me queda X. Ese mantiene su signo, Y. ¡Oh! Era el mismo. ¿Qué tal? Maravilloso. Eso es. Para Javier. Muy bien. ¿Qué pasa si un punto se rota respecto, no del origen, sino que de otro punto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si un punto se rota respecto de otro punto y no del origen. Cambiar esto de aquí. Ya, vamos a mantener eso por ahora. Por ahora, no, un ratito. Y vamos para este de acá. Está nuestro eje cartesiano. X, Y. Supongamos que el punto se rota, vamos a colocar aquí. El punto A, y colocamos coordenadas. Vamos a colocarle aquí 7,0
5. Se rota en 90 grados. Vamos tomando ese tiempo. 90 grados respecto al punto P, y aquí otras coordenadas, a ver qué coordenadas pueden ser, que no sean tan difíciles. Vamos a colocarle 1,2 para que tan lejos, ¿cierto? A ver, ¿queda algo especial con eso? Vamos a colocarle aquí. ¿Ya escribieron el 1? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Nada, dejémoslo. No sé, es que quería jugarnos, quería después hacer una pregunta, pero no. Vamos a omitir esa pregunta. Bueno, nos quedará entonces. Graficamos eso. Vamos a hacer el recorrido así primero pensado, qué es lo que se nos ocurriría hacerlo, y después tratar de ver si es que podemos resumirlo sin tratar, o sin necesidad de hacer todo el gráfico, porque demoraríamos en el gráfico. Pero quiero que veamos qué es lo que está pasando. Lo único que tenemos aquí que hacer en este momento es ver dónde está el punto A. El punto A está en 7,5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el 7. 5 estaría hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Tan bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que le he puesto más separación. Ya. Entonces, el punto A va a estar por aquí, no va a ¿cierto? Por ahí no está el punto A. Ahí está el punto A. Y el punto P, bueno, aquí voy a colocarle 7,5. Y el punto P, 1,2. 1, 2. Y aquí está todo arregladito para que no se vea tan mal. 1,2. Ya, y lo que yo quiero hacer es tomar esto y rotarlo respecto al punto 1,2, pero ya no me va a servir mantener estas cosas. No puedo decir que rotado 90 grados me va a quedar menos 5,7. Piénsenlo. Menos 5,7 estaría menos 5,7. ¿Será eso la rotación de 90 grados? No parece, ¿cierto? Este ángulo de aquí tendría que ser de 90 grados. Tampoco se debe ser 90 grados. No está haciendo una rotación de 90 grados. A pesar de que se parece porque el punto está por aquí, si el punto estuviera más lejos, o sea, más cercano a ese, más lejos de acá, sería más raro. 90 grados se supone que tendría que quedarnos por aquí, y nos quedaría por acá, menos 7. Es decir, estaríamos haciendo caso omiso al punto que es el centro de rotación. Ese centro de rotación. ¿Y por qué se le llama centro de rotación? Yo siempre me lo imagino algo físico. Yo me imagino una persona aquí parada, bueno, me lo estoy imaginando así en este momento, estoy mirándola de arriba, tiene algo sujeto de ahí y le está haciendo un giro de 90 grados. Lo va a atrapar. ¿Ya? Pero no está aquí. Sería distinto si estuviera aquí. Si estuviera aquí, esa persona sería fácil, pues ahí le cambiamos los valores y listo. Pero está acá. O sea, el problema, ¿dónde está el problema? En el centro de rotación. Bueno, entonces le vamos a decir, oye, P, te voy a pedir un favor. Ahí me molestas. Pero yo necesito que estés aquí un ratito nomás. Ya, un ratito nomás, P, por favor, quiero que te quedes ahí. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la rotación, aplicar esa formulita, le hago la rotación y bueno, P, después te vuelvo para allá. Después te voy a volver. Y P, como es buena onda, dice, ya bueno. ¿Pero qué le tengo que hacer? Si le hago eso a P, le tengo que hacer lo mismo a la A. Es decir, le tengo que aplicar un vector de traslación hacia acá primero. ¿Cuánto es el vector de traslación? Es restarle el punto P. Y yo digo restarle el punto P, en realidad es restarle el vector P, ¿cierto? Si es que hay un vector OP, ese vector se lo tengo que restar ese de allá.
Pero numéricamente, que es la idea que yo quiero que ustedes tomen, lo único que tengo que hacer es llevar ese punto acá. Y para eso le tengo que quitar 1 a ese y tengo que quitarle 2. Así que a este también le quito 1 y le quito 2. Y me va a quedar 6,3. Y ahora tengo un nuevo punto a 6,3. A este A le voy a colocar, vamos a colocarle este A prima. A prima. Esa es la primera. A primera. Y ese punto va a estar exactamente ¿dónde? 6, 3, por aquí estaría. Por ahí estaría. Ahí estaría el punto 6,3. ¿Cierto? Ahí está el 6, ahí está el 3. Ahora sí. Punto A, ahora te puedo girar sin ningún problema. En 90 grados me dijeron, bueno, eso significa que se va a pasar para allá. Ah, bueno, vamos a mantener los colores. Ese pasa para allá y este pasa para acá. En 90 grados no. Y me va a quedar entonces, digamos que me va a quedar a segunda, me va a quedar -3, porque cambia de signo, -3,6. Ahora que me quedó el -3,6, ¿dónde está el -3,6? Lo giré, ¿cierto? Me quedó 1, 2, 3, -3,6 está acá arriba. Así que el punto, aquí está. Este es el A segunda división. ¿Sí? Y ahora, lo que le prometimos a P. ¿Qué le prometimos a P? Lo volvemos a su lugar. Entonces, para eso, significa que tengo que volver para allá y a este punto A, ese que está ahí, le tengo que volver a sumar 1,2, que es el valor de P. Ojo que esto es menos P, esto sería más P. ¿Cierto? Se lo sumamos y nos da, ¿qué punto nos da ahí? Nos va a dar -2,8. Muy bien. Ese punto, permiso de borrar esta perspectiva. Vamos a llamarle a este punto, vamos a ver a 2, lo vamos a llamar a tercera, va a ser -2,8. Ese es el punto final. ¿Que equivale a qué cosa? Así como volvimos al punto P, tenemos que volver este para allá en ese mismo vector. Sería 2 unidades hacia arriba, 6, 7, 8, ¿cierto? Ahí estaría. Ahí, 7, 8. Era el 6, es el 7, es el 8. Ahí llevamos, y para abajo era, o sea, hacia la derecha era 1 unidad. Y volvimos a este punto. Esto es a tercera línea. Muy bien. Eso es rotar en 90 grados respecto de un punto que no es el origen. Ahora, en resumen, para evitar hacer todo esto, porque esto nos va a demorar. O sea, no es que sea imposible, sino que vamos a demorar por lo menos el doble o el triple de lo que podríamos demorar si lo hacemos directo. ¿Qué sería hacerlo directo? Nos dicen, el punto 7,5 se rotó respecto al punto P en 90 grados. Entonces, tomamos el 7,5, llevamos al punto P, que sería menos P, le tenemos que a esto restar P. Y después obtenemos un punto, le hacemos la rotación, ¿cierto? Le hicimos la rotación que nos dijeron, fue la rotación en 90 grados. La rotación, aplicamos la rotación, y después le volvemos a sumar. Aquí se lo restamos, aquí se lo sumamos, es decir, lo dejamos en la misma posición que tenía antes. Y se lo sumamos. Y listo, y hoy obtenemos el punto. Entonces, de nuevo, le restamos punto P, hacemos la rotación y le sumamos el punto P. ¿Se entiende? Es decir, lo trasladamos al origen, hacemos la rotación, que sabemos hacer la rotación respecto al origen, y lo volvemos al lugar donde estaba antes de que lo moviéramos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a cambiar la pregunta. Vamos a buscar
el punto A, bueno, vamos a llamarle con otra letra, para aquí repetir la letra. El punto B, se rota, primero las coordenadas. Punto B, coordenadas 4,8. El punto B, 4,8. Se rota en 180 grados respecto al punto. Si es el P, aquí le colocamos Q. Punto Q, menos 2,1. Resulta el punto, le vamos a colocar aquí, B', ¿qué coordenadas son? Y buscamos esas coordenadas. ¿Ya? Aquí está un poquito más. ¿Cuáles serán esas coordenadas? Entonces, hacemos lo mismo que en antes. Ahora ya no lo vamos a graficar. Sin graficarlo. Pero siguiendo los mismos pasos. Tomamos el punto B. ¿Ya? Vamos a colocar el mismo superesquema. Tomamos el punto B, que es 4,8. ¿Qué tenemos que hacer? Le tenemos que restar el punto Q. Restar el punto Q, que raro es decir esto. En realidad lo que estamos haciendo es restar el vector OQ. Pero, digámoslo así, yo lo estoy escribiendo mal, lo estoy diciendo mal. Perdón. Y bueno, el punto Q, ¿cuánto era? Menos 2,1. Ahí lo sacaste. Balazo. Ya. Obtenemos un nuevo punto que aquí por ahora lo vamos a dejar sin nombre. El punto es 4 menos 2. Perdón. Estamos restándoselo. Como se lo restamos, tenemos que cambiar el signo. Ahí y ahí. ¿Cierto? Le cambiamos los signos. Como delante. Delante le cambiamos los signos. Menos eso. Nos quedaría 4 más 2 sería 6. 8 menos 1 sería 7. Luego, tenemos que rotar. Ahora viene a rotar en 180 grados. Si rotamos en 180 grados, dice que la X pasa para allá y después vuelve, pero cambia de signo. Así que pasa para allá y vuelve a cambiar de signo, sería menos 6, S pasó para allá y después vuelve acá y también con el signo cambiado. Y luego viene la. Ah, ya terminamos. Ahora simplemente hay que volverle a sumar los Q que le restamos. Por lo tanto, tendríamos que hacer aquí, más 1 más menos 2,1. Resultado nos va a quedar en B', que va a ser menos 2,1. Sumamos menos 8, menos 6. Ahí quedó. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? Excelente.
Entonces, lo que hacemos aquí es evitar hacer el gráfico, porque el gráfico nos sirve para entender, pero no nos sirve para avanzar en la prueba. Entonces, ¿la idea cuál es? El problema, cuando es el punto respecto del que se está haciendo todo, lo trasladamos al origen y hacemos la rotación. Y después volvemos al punto donde está originalmente con todo el sistema. Es como, en realidad, esto es un movimiento del sistema cartesiano, pero bueno, como se quiera ver. Yo prefiero decir que muevo los puntos y no mover el sistema completo, mover el mundo. Imagínense. El plano ahí es el mundo es el universo para los puntos del plano. ¿Ah? Damos un punto de apoyo. Claro. Y mover el mundo. Yo creo que nunca pensó en la barra que iba a tener que utilizar. Eso no lo había fabricado todavía. Al láser, ¿no? Pero digamos que es una bonita poesía esa frase. Bueno, el punto era lo que dijo Bastián. Menos 8 menos 6. Ya. Ahora vamos a borrar esto. ¿Qué fue la rotación? Ups, me pasé. Borré más. Quiero que lo vean por un momento. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Va a alcanzar? Espero que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está. Menos 8. Menos 8. Y para abajo era menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X15. El punto B que teníamos era 4,8. 1, 2, 3, 4, 8. A decir, por ahí está. Acá arriba está el punto B. Más o menos, esto parece que me fui muy a la derecha. Por arriba. Por aquí. Por ahí estaría el punto B. El punto B', ¿dónde quedó? Ah, no, primero el punto Q es menos 2,1. Menos 2, 1. Acá está el punto Q. Y el punto B' quedó en menos 8, menos 6. Sería como por aquí. Ese sería el punto B'. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está muy lejos? No, casi voto. Ah, si cae no pasa nada. No es nosotros. Ya. Está grabando, recién me acordé que había que grabar. Si acaso. Ok. ¿Tienen algo especial esos puntos? ¿Cuál es la distancia que hay desde Q a B? ¿Se puede calcular rápido? ¿No? Tenía que haber puesto el 9. Más pensado. Faltó rapidez mental en ese problema. Tiene que haber sido 4,9. El mismo punto. Y tendría que haber sido. Ya. Bueno, ahí da raíz de. ¿De cuánto es? Nos dio raíz de 100, yo creía que dio raíz de 100, quizás raíz de 100. Dio raíz de 49 y 36
sería 85. Raíz de 85. Aquí tenemos raíz de 85. Y hacia acá, ¿cuánto tiene que dar esa distancia? ¿Qué pasa con la persona que estaba tomando esta cosa, ese punto de ahí, y le hizo girar 180 grados? Acortó la cuerda con la que lo estaba sujetando, ¿no? La mantuvo. Entonces la distancia que hay acá es la misma distancia que hay acá. Porque las distancias no son negativas. Ahora, ¿qué pasa si el punto estuviera en otro lado? Por ejemplo, si el punto estuviera, aquí derechito, ahí, en 4,1. ¿Dónde quedaría reflejado? Este punto de aquí quedaría reflejado por acá. Si este lo tomo y lo giro 180 grados, me queda acá. Si este punto de acá, ese punto de ahí, voy a cambiar de color, otro color, el naranjito. Ese punto de ahí, que supongamos que está ahí y ahí mismo. Lo roto 180 grados. Voy a tomarlo, me voy a quedar acá. ¿Dónde? Si aquí subió 2, aquí tiene que bajar 2. Y si para acá son 6, para allá son 6. Entonces sería bajo 2, me queda por aquí. Uy, ahí en la guatita del 8. Ahí quedó ese punto reflejado. Hola. Bueno, y eso podemos hacerlo con cualquier punto. Con cualquier punto podemos hacer ese jueguito. Entonces, lo que acabamos de ver es interesante, porque ahora en la simetría central significa que por un punto, en la simetría central, lo que estamos haciendo es pensémoslo primero respecto del origen. Una simetría central respecto del origen. ¿Cómo sería una simetría central respecto del origen? Tenemos el origen aquí, tenemos este mismo punto, y lo reflejamos respecto al origen, significa que de aquí a acá hacemos una distancia y ahora hacemos lo mismo pero para el otro lado, es decir, va a avanzar para acá 4 y va a avanzar para abajo 3. Nos va a quedar ese punto. Ahí. La distancia que hay aquí es la misma distancia que hay acá. Pero además están en la misma línea recta. Si nosotros esto lo hacemos, no está aquí, ya, pero si nosotros lo hacemos pensando en el plano cartesiano, porque aquí nunca se metió en el plano cartesiano, pero si lo pensamos en este plano cartesiano, lo que estamos haciendo es que si el punto está 4 hacia la derecha y 3 hacia arriba, después va a quedar 4 hacia la izquierda, lo mismo pero con el signo contrario, y 3 hacia abajo, en vez de hacia arriba, hacia abajo los 3. En otras palabras, lo que estamos haciendo es, si este punto se llama x, y, entonces este otro punto se va a llamar menos x, menos y. ¿Se entiende? Pero eso es lo mismo que la rotación en los 180 grados. Entonces, cuando nos dicen la reflexión, la simetría central es la rotación en 180 grados. Así que si nos hacen una simetría central respecto al origen, directo esto. Si nos hacen una simetría central respecto de cualquier otro punto, hacemos lo mismo que hicimos delante. Le restamos el punto, le hacemos la rotación en 180 grados, que es lo mismo que cambiarle el signo a cada una de las coordenadas, y después le volvemos a sumar
el punto que necesitamos, o el punto que le restamos para poder llevarlo al origen. Eso es todo. ¿Entiendes? Es decir, simetría central no es más que la rotación en 180 grados. ¿Ya? Rotación en 180 grados, simetría central. Ya, en estos dos casos, voy a tomar el borrador, en estos dos casos, las figuras, tanto en la traslación, la figura queda así, al lado que ustedes quieran, pero siempre así. En el caso de la rotación, esta figura que está así, después empieza así, 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 y puede quedar vuelto para cualquier lado. Pero ojo, nunca va a quedar así. ¿Cuándo se va a dar vuelta la figura? Cuando veamos simetría axial. La simetría axial. ¿Qué es la simetría axial? La simetría axial es reflejar un objeto respecto de un eje. Y para hacerlo, lo que necesitamos es hacer las distancias respecto del eje. Tenemos que hacer las distancias respecto al eje. Al eje. La distancia de un punto a una recta. ¿Cómo se saca? Otra vez yo le hice una pregunta a los que estaban en clase. Tenemos aquí una camioneta o camión, ya, de la parte de atrás, el pick-up. ¿Ya? Se deja una carga aquí. Ya, ahí. Y aquí tenemos un ganchito. ¿Ya? Aquí hay un ganchito y hay que amarrar eso. ¿A dónde hay que tirar la amarra? Opción 1. Hacia arriba para amarrarla aquí. Opción 2. Derechito hacia arriba para amarrarla aquí. Opción 3. Como un poquito hacia atrás. Opción 4. Bien hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. ¿Dónde hay que amarrarla? Hacia atrás. ¿Por qué? Para que no se caiga. Puede ser. Puede ser. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Qué hace que la carga no se caiga? Lo que hace que la carga no se caiga, principalmente, es que quede agarrada aquí, no me refiero con la barra, sino que con esa parte que está firmándose, ahí tiene que quedar firme y acá tiene que quedar firme también. Es decir, lo que ustedes buscan es que no se resbale. ¿Ya? Eso es lo que se busca, que no se resbale. Y para que no se resbale, lo que necesitan es la fuerza principal es de la carga hacia los lugares que son los puntos de apoyo. ¿Cuándo va a ser mejor hecha esa fuerza? Cuando hacemos hacia allá. Esa es la fuerza que se debe hacer. ¿Se entiende? ¿Cuál es la gracia de esa fuerza? Esa fuerza es perpendicular a la línea que lleva la carga. Por lo tanto, de todas estas, ¿no es esa la mejor? Esa, de hecho, va a hacer que esta carga resbale, la empuja hacia abajo. La 2, lo que está haciendo es que está haciendo una fuerza hacia abajo. ¿No es esa misma fuerza? Y la 3 es la que está haciendo esa fuerza que se necesita. La 3 es es la amarra que podríamos suponer que tiene ahí los 90 grados. Y esa de ahí abajo no es mala, pero no es la óptima. Porque es cierto que tú la estás agarrando aquí para que no se te corra para atrás. El problema es que, dos problemas. El material, ni por más duro que parezca, también cede. Es elástico, aunque sea muy poco, pero es elástico. Si es un cordel, el cordel, si ustedes lo tiran a 100 kilos, va a quedar ahí. Si lo tiran a 200 kilos, el cordel queda así. Y si lo estiran más a 300 kilos,
El cordel también cede un poco más. ¿Ya? Por lo tanto, el cordel o lo que vaya a utilizar, la slinga que vaya a utilizar, también, aunque en poco grado, pero es elástico. Ese sería un problema. Ahora, eso no es tanto cuando se le hace mucha fuerza a este cordel. El problema que sí va a tener es que si tú no aseguras la carga hacia abajo, la carga que está así, se va a mover así. Y no va a quedar fija ahí. Ustedes no quieren que se caiga hacia allá, pero tampoco quieren que haga eso. Entonces, para que no haga eso, la mejor fuerza siempre va a ser perpendicular a la carga. ¿Ya? Bueno, yo lo veo, como les digo antes, la matemática, especialmente la geometría, la veo muy física. Veo la gracia en mirar los objetos y relacionar las situaciones que han vivido. Bueno, yo he vivido ya esta situación y he amarrado ahí arriba. Y me equivoqué. Y también he amarrado ahí abajo. Y también me equivoqué. Ya sé que hay que amarrar así. Eso ya lo sé. Ya ahora es experiencia. Yo creo que cuando yo amarro acá, mientras uno va amarrando ahí, si uno no hace un buen nudo acá, para amarrar la carga fuerte aquí, el cordel se empieza a reparar. Y adivinen a dónde va a llegar. Ahí. Si ustedes hacen lo mismo acá arriba, tira, si esto se resbala, queda ahí. Increíble. Bonito. Buena onda. Así no. ¿Por qué les digo todo eso? Es que cuando ustedes tienen la simetría central, o perdón, la simetría axial, ustedes tienen que hacerlo respecto de un eje. Y para hacerlo respecto de un eje, lo que tienen que hacer es que si tienen un punto, tienen que hacer una línea perpendicular. Esta línea es la línea más corta, la óptima, la distancia más corta que hay entre un punto y una recta. Es desde el punto, trazan una línea a la recta que sea perpendicular. Esta es la línea más corta, la distancia más corta. Entonces, esta distancia que hay aquí es la que ustedes van a reflejar después, pero siguiendo la misma línea, hacia allá. ¿Ya? Y ahora el problema cambia completamente, por supuesto, pero la matemática sigue siendo la misma. ¿Se dan cuenta? No ha cambiado la matemática. El problema cambia, ahora es un espejo. Si quieren, es un espejo. Ahora esto es un espejo y que me está pidiendo dónde va a quedar reflejado una figura donde uno de sus puntos está acá. Este punto específico. ¿Dónde queda reflejado? En este espejo. Bueno, queda reflejado ahí. ¿Ya? ¿Cambia el problema? Sí, pero la matemática sigue siendo la misma cosa. Entonces, la simplificación de un montón de problemas es lo mismo. Es la reflexión o simetría axial. Ya, también en la simetría axial se le llama reflexión, sin apellido. Reflexión. Reflejo. Espejo. Es bonito lo que pasa con el espejo. A ver si lo puedo escribir. Es... No, no pasa con todas las palabras. Ya, pero sí con algunas. ¿Y conocen la palabra? Bueno, esa palabra sola no se ve bonita, ¿ya? Pero como sufijo, ¿ya? No es la palabra, es el sufijo, ¿ya? Jo y sa. Otra que termina en jo. Jo, y también variaciones de nuestro idioma. Esta no se ocupa. Esa tampoco la ocupamos. Existe. Están en desuso. Versión corta. O cuando decimos usted. ¿Qué es usted? Oh, perdón, me estoy cambiando de tiempo. No puedo quitarla. Me caigo mal a veces. Usted, antes de eso fue Buster. Y antes de eso, esta fue la versión corta de vuestra
merced. Y se ocupó, ustedes, ahí está usted. Vuestra merced. Entonces, vuestra merced se le dice a la gente que tenía mucha importancia, reyes, condes, duques. Y se le llamaba así para no referirse a la persona, bueno, principalmente a los reyes. No se referían a la persona, se referían a su grandeza, a su bondad, a la parte buena de ellos, para poder referirse a ellos. O sea, ellos no iban a la persona, sino que iban al acto de buena voluntad que pudiera tener esa persona hacia ellos. No se lo decían que vienen al rey, no, iban a la merced del rey. Lo que el rey quisiera hacer de ellos, pero esperando siempre la buena voluntad de, claro, vuestra merced. Y por eso que es tercera persona singular. Por eso le decimos, usted tienes, no, usted tiene, tercera persona singular, vuestra merced. Es algo. Así que usted es algo. Suena feo. Pero lo usamos normalmente para segunda persona singular. Pero es una variación de eso. Bueno, normalmente cuando hablamos de ejes de simetría, lo vamos a hablar en el plano cartesiano respecto al eje Y, eje X o alguna línea paralela a ellas, cuando queremos los puntos. Si no es así, nos vamos a referir ya vamos a hacer el ejercicio. Vamos a probar estos mismos puntos. Vamos a aprovechar el mismo plano. Esto ya se puede. ¿Qué vas a creer? Ya, supongamos que tenemos una recta en alguna parte. Supongamos que está aquí. No. Antes de eso, tiene que ser un eje cartesiano. Ya, al eje X. Respecto al eje X. Si reflejamos un punto respecto al eje X, por ejemplo, es X, Y. Perdón, respecto al eje Y. A este eje Y. Si lo reflejamos, ¿cómo va a quedar ese punto? Si este punto está aquí, lo reflejamos respecto al eje X, entonces aquí tenemos que imaginarnos que llegamos perpendicularmente y vamos a llegar acá. Y lo único que va a cambiar, ¿cambió la altura? Respecto al eje Y, ¿cambia la altura? No, la Y se mantiene. Respecto al eje Y, la Y se mantiene. Pues tenemos un punto por acá, la Y se mantiene, y la X, si allá era X, acá cambia el signo, menos X. Respecto al eje Y, la Y se mantiene y cambia la X. Respecto al eje X, hacia abajo sería, ¿cierto? La que mantenemos acá abajo es la X. La X no cambió. Lo que cambia es la Y. Si aquí era Y, acá va a ser menos Y. Ahora, si hacemos una reflexión por un eje y después para el otro eje, vamos a llegar acá. Vamos a llegar por acá. Por aquí vamos a llegar. Y este punto de aquí va a tener ¿qué coordenadas? Como aquí no cambió la Y, nos va a quedar menos Y. Y acá nos va a quedar menos X. Pero este valor ya lo conocemos. Ese valor es el mismo que tenemos acá. En otras palabras, hacer una reflexión respecto al eje X y luego una reflexión respecto al eje Y, o hacer primero la reflexión respecto al eje Y y después respecto al eje X, obtenemos
lo mismo que una rotación en 180 grados, lo mismo que una reflexión o una simetría central. Es lo mismo. ¿Ya? Se pueden tomar tres caminos para llegar aquí. A partir del original, reflexión, reflexión. Simetría central. Rotación en 180 grados. Y llegamos al mismo punto. Ahora, en un objeto, si nosotros lo hacemos respecto al objeto, refiriéndonos al objeto cualquiera, una figura, geométrica cualquiera. Tenemos esta figura aquí. Oh, oh, los armónicos agudos me mataron. Esa figurita. Simetría respecto al eje Y. Yo aquí yo aprovecho solamente los dos colores, pero quiero que entiendan que lo que se está haciendo es como tomar la figura y después quedar como por el otro lado. Respecto al eje Y, después respecto al eje X. Y queda, bueno, aquí en este universo quedó así, pasó al universo del espejo respecto al eje Y, quedó así, esta era el espejo, pero ahora va a salir de ese espejo a través de otro espejo y quedó como estaba acá, pero hacia abajo. Después acá y después hacia arriba quedó ahí. Todo el tiempo lo tomé en la misma parte. Ya estaba ahí, después acá, después acá, después lo reflejo acá y después lo reflejo acá. Llega al mismo lugar. Se puede hacer eso. Ahora, si movemos los ejes de reflexión, por ejemplo, lo dejamos acá, y supongamos que este vale A, B. Ya, esto es A. Y ¿dónde voy a dejar el B? Aquí, una está paralela al eje X, otra paralela al eje Y. Puede pasar por cualquier lado, ¿ya? Este va a ser A y este va a ser B. Entonces, A, B. Ese puntito de ahí es A, B. Bueno, si el punto es X, Y, ahora ya me van a quedar esos puntos, lo reflejamos respecto de la línea que hicimos. Tomamos el punto X, Y. Directamente, ¿puedo reflejarme allá? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué habría que hacer ahí? Para reflejarme para acá, pero respecto a la línea azul, a la línea paralela de G. ¿Qué habría que hacer ahí? Con ese punto como punto de origen. ¿Cuál punto? Este punto. ¿Qué significa eso? Que lo estamos trasladando para acá. ¿Cierto? Entonces, aquí lo trasladamos a ese punto, y para trasladar ese punto, ¿qué tendríamos que hacer? Obtendríamos un nuevo punto de por acá, que nos va a quedar X menos A, ¿cierto? Hacia allá, coma, Y menos B. Y después le hacemos la reflexión, pero después tenemos que volverlo. A ese resultado le cambiamos los signos a ese resultado. Ya eso primero es la traslación y después tendríamos que, ¿qué se hace aquí? Se mantiene la I y se cambia el signo de esa. Entonces nos va a quedar A menos X. Le estamos cambiando el signo de esa de ahí. Este de aquí le cambiamos signos. Ya si le cambiamos signos, la X queda menos, la A queda más. Y la I se mantiene. Pero ahora tenemos que volverlo para allá.
Es decir, tenemos que ahora sumarle A y sumarle B. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2A menos X, coma, dice, menos B más B, eso queda, la I no cambió. Entonces, es la traslación. En otras palabras, si estamos reflejando respecto del eje, de una paralela al eje Y, la I no cambia. Así que ya me podría olvidar de este cambio de la B. De la B no era necesaria, porque sé que me va a quedar la misma. Lo que me va a cambiar va a ser esta de acá. ¿Y de qué manera cambia? Bueno, tengo que restarle la A, hacer el arreglo ese cierto que consiste en cambiarle signo, le cambio el signo, y luego le tengo que volver a sumar la A. Y como le vuelvo a sumar la A, me va a quedar 2A menos X. Ya, eso lo podrían aprender de memoria, no se lo recomiendo. Yo no me lo aprendería de memoria. Creo que lo tengo en la mente solamente porque apareció en un ejercicio. Así fue del taller de potenciación. Que apareció un ejercicio donde se ocupaba esto. Creo que ahí fue. Porque usted no lo recuerda, ¿cierto? De la gente tampoco. Bien. Eso. Les voy a contar lo que hago yo normalmente en las pruebas. Cuando hago esto, me imagino la situación y digo, la distancia aquí, si me piden reflexión respecto al eje Y, la distancia aquí, tengo que después hacer la distancia acá. Y listo. Eso es lo que les recomiendo. Si me piden reflexión respecto de una paralela al eje Y, ya sé que la coordenada ahí se mantiene porque la altura no cambia, lo que cambia es el otro valor. Entonces, fíjense que sería lo mismo que mantenerla ahí, mantengo la ahí, y ahora, ¿qué pasa con el otro valor? Le tengo que restar A, es decir, le resto A, y después le tengo que, la reflexión de aquí sería, después, agregar para allá, A de nuevo, ¿cierto? Aquí volver a restarle, ¿cómo sería la cosa ahí? Y después le vuelvo a sumar A. Number 5. Ah, eso es. El number 5. Queda feo. Bueno, la cosa es que llegamos a eso mismo, porque miren, tomamos la X, le restamos la A, le tenemos que cambiar el signo, ¿cierto? Si le cambiamos el signo de eso, me queda menos, perdón, menos X más A, y la A la dejo acá mejor, menos X más A, y después a esto le tengo que volver a sumar la A, ya esa A de aquí. La eso, la organización, y después lo vuelvo a ir. Sí. Ya, lo que estoy haciendo entonces es tomar el sistema, llevarlo a la línea vertical, lo muevo para allá y después lo tengo que volver para acá. Entonces eso sería después sumarle A. Y eso otra vez me va a quedar 2A menos X. Uy, como ahí. ¿Ya? Entonces esa es la forma. Ahora, si yo lo quiero hacer respecto de una paralela al eje X, que el punto, supongamos este punto de acá, en azul ahora, punto por aquí, digamos que este es el X, Y. Ese nuevo punto X, Y. Lo reflejo de respecto a esta recta, primero lo traslado, es decir, le tengo que, la X va a quedar tal cual. Por lo tanto, tengo que arreglármela con lo que va a pasar en Y. Entonces, Y menos B. Lo muevo acá. Después le tengo que cambiar el signo. Me va a quedar B menos I. De lado. Y después que lo tengo acá abajo, lo tengo que volver a mover B hacia arriba. Más B. Y eso me queda 2B menos I. 2B
menos 1. En otras palabras, es como la misma fórmula de allá, pero cambian a cuál de los dos le vamos a hacer el cambio, si a la X o a la Y. Una de las dos se va a mantener y la otra va a cambiar. Sería el doble del punto y restado el valor de X. O restado el valor de Y, dependiendo qué es lo que está cambiando. Bueno. Hay un caso particular, ya que es la simetría respecto a una recta famosa. La simetría respecto a la recta que aquí son 45 grados exactos. Si son 45 grados exactos, lo que tenga aquí es lo mismo que tiene acá. No son 45 grados exactos. Algo así. Algo parecido. ¿Ya? Si son 45 grados, entonces si esto vale X, esto vale Y, aquí tendríamos que saber que X es igual a, bueno, en realidad se dice al revés, Y es igual a X. A esa recta. ¿Ya? Donde la X y la Y valen lo mismo siempre. Bueno, ¿y qué pasa ahí si tenemos un punto por aquí, A, B, pongamos que este es punto A, punto P, A, B, el reflejado a él hay que hacerlo con la fórmula. No, vamos a demorar mucho en eso. Bueno, visualmente, ustedes tienen que imaginarse siempre la línea que es perpendicular aquí, y después la misma distancia para acá. Ahí. ¿Ya? Eso es lo que tienen que imaginarse. Y en realidad no es necesario, estaba pensando que no es necesario buscar la fórmula, porque siempre va a depender de una fórmula que describe este punto, pero normalmente los problemas no tienen que ver con eso, tienen que ver con verlo. Entonces, si aparece aquí una figura, por ejemplo, una línea cualquiera, así. Esa línea, reflejada ya, ¿cómo sería? Tienen que imaginar eso mismo, como así, y después, algo así. Ahí está reflejado. ¿Ya? Entonces, son simplemente imaginarse la reflexión ahí, porque en realidad lo que está acordándome es que casi nunca tiene que ver con fórmula, al menos en PAES 1, y de hecho me parece que en PAES 2, cuando comparan, sí, donde comparan la función logarítmica con la función exponencial, y a esas funciones se pueden comparar, se reflejan. ¿Ya? Pero ahí sigue siendo un tipo de reflexión eh, que se puede mirar. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, como que lo principal, más que la fórmula, es mirarlo, que se vean simétricos respecto de algo, ya sea de un punto o de una red. ¿Sí? Como que en realidad lo que yo he visto en las pruebas, solamente paralelas al eje X, al eje Y de esto solamente dibujos. Así que no creo que sea necesario ver eso. De hecho, tampoco está en el libro. Yo lo quería mencionar. No está en el libro. Muy bien. Estamos muriendo. Ha muerto la clase. Ahora se sale, ¿cierto? ¿O tocó? ¿Me tocaste? No vez. No, hasta ahí seguro. Ya, y yo creo que sí vamos a necesitar otra clase.
por explotarlos. Pero sí, yo creo que necesitamos 2 clases para... Ya tendremos que hacer una mañana y una pasada. mm, claro. ¿Se podrá? ¿Qué dice usted? Sí. Gracias. Bueno, yo estaba viendo que a las 9:30 parece que siempre esta sala está desocupada. ¿Ya? ¿Se podrá? Los miércoles y jueves a las 9:30. Después lo hacemos en la partida. Ya. Sí. Bueno, chicos, entonces, si pueden, miércoles y jueves a las 10. Hola, Paula. No había saludado a Paula. Muy bien. Nice. Paula, nice. Sí, estamos todos cansados. Como que no pienso en hacer algo.